Mis queridos compañeros de fe, bienvenidos nuevamente a este lugar sagrado de encuentro, donde el cielo toca la tierra a través del poder de la oración. Te veo allí, regresando una vez más a este altar de esperanza que hemos construido juntos, video tras video, oración tras oración. Tu fidelidad conmueve profundamente mi corazón, y sé que también toca el mismo trono de Dios. Has estado con nosotros en innumerables momentos de encuentro divino, y aquí estás otra vez, hambriento de lo milagroso, sediento del toque sobrenatural que solo nuestro Padre amoroso puede dar. Cada vez que regresas a este canal, no estás simplemente viendo otro video. Estás respondiendo al antiguo llamado que resuena en cada página de la Sagrada Escritura. Cristo mismo nos ordenó orar sin cesar, pedir y seguir pidiendo, buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando. Tú comprendes algo que muchos han olvidado. La oración no es solo un deber religioso, es el verdadero cordón umbilical que conecta nuestros corazones necesitados con el poder infinito. Lo que te trae hoy aquí tiene una huella espiritual distinta de lo que te trajo ayer. Dios no habla repitiéndose, Él habla revelando. El milagro de hoy se desarrollará de manera diferente al de ayer, porque nuestro Creador es infinitamente creativo, infinitamente sorprendente, infinitamente bueno. La intercesión de San Antonio que estás a punto de experimentar no es simplemente otra oración más. Es un momento divinamente orquestado, diseñado específicamente para tu necesidad única en este instante preciso. Pero déjame decirte algo que quizás te sorprenda sobre lo que está por venir en este video. San Antonio de Padua, el amado hacedor de milagros de la Iglesia, ha estado apareciendo en más visiones y encuentros sobrenaturales en la última década que cualquier otro santo, excepto Nuestra Señora. Algo extraordinario está ocurriendo en el reino celestial, y quienes entienden las señales se están posicionando para recibir lo que Dios está derramando a través de este poderoso intercesor. Si has estado siguiendo nuestra jornada de oración, sabes que cada video tiene su propio ADN divino, su propio potencial sobrenatural. Por favor, apoya este ministerio dándonos un me gusta justo ahora al comienzo. No solo por nosotros, sino como una declaración de fe de que Dios se moverá poderosamente a través de la oración de hoy. Comparte este video con alguien que necesite un milagro urgente y suscríbete para unirte a nuestra creciente familia de buscadores de milagros que se niegan a rendirse ante lo imposible. En los próximos minutos voy a compartir contigo las 3 llaves ocultas que desbloquean la intercesión más poderosa de San Antonio. No se trata de teorías teológicas ni conceptos religiosos vacíos. Estas son armas espirituales probadas en batalla que han movido el cielo y la tierra durante más de 800 años. Pero hay algo que necesitas saber. El tiempo lo es todo en el ámbito espiritual. San Antonio de Padua no se convirtió en santo por accidente. No ganó su título de hacedor de milagros por oraciones rutinarias o actividades religiosas comunes. Hay un secreto espiritual entrelazado en su identidad que la mayoría de las personas nunca descubre, y este secreto está a punto de cambiar todo lo que creías saber sobre la intercesión y los milagros. Imagina esta escena: un joven noble portugués llamado Fernando, brillante y destinado a la grandeza, se encuentra en la encrucijada de su destino. Podría haber elegido la comodidad, la riqueza, el prestigio, todo lo que el mundo ofrece a quienes nacen en privilegio, pero en su lugar tomó una decisión que resonaría por la eternidad y lo establecería como uno de los obradores de milagros más poderosos de la historia. ¿Qué lo llevó a abandonar todo? ¿Qué creó esa intensidad espiritual que más tarde movería montañas, resucitaría muertos y haría que hasta los peces del mar escucharan su predicación? La respuesta está en comprender la anatomía de la oración urgente. El tipo de oración que no solo pide ayuda a Dios, sino que llama la atención del cielo mismo. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas oraciones parecen rebotar en el techo, mientras que otras atraviesan directamente al corazón de Dios? La diferencia no está en las palabras que usamos,
ni en el volumen de nuestra voz. La diferencia está en la urgencia espiritual que impulsa nuestra petición. Antonio descubrió algo sobre la urgencia que lo transformó de un monje cómodo en una potencia espiritual cuya intercesión todavía sacude los cimientos de lo imposible. ¿Qué hace que una oración sea urgente a los ojos de Dios? No es la desesperación en nuestra voz ni las lágrimas en nuestras mejillas, aunque ciertamente importan. La verdadera urgencia espiritual nace cuando nuestra necesidad colisiona con el tiempo perfecto de Dios, cuando nuestra crisis se convierte en el escenario mismo donde la gloria divina decide manifestarse. Antonio entendió este principio tan completamente que podía invocar milagros con la misma confianza con la que uno llama por teléfono a un amigo. Permíteme compartir algo que quizás desafíe todo lo que te han enseñado sobre la oración. La mayoría de las personas ora como si estuviera haciendo un pedido en un restaurante, con cortesía, paciencia y esperando lo mejor. Pero Antonio oraba como un hijo reclamando su herencia, como una esposa llamando a su amado, como un padre desesperado luchando por la vida de su hijo. Esto no es irreverencia, es el tipo de audacia santa que conmueve el corazón del Padre. La urgencia en la intercesión de Antonio no nacía del pánico ni de la ansiedad. Nacía de la certeza absoluta de que Dios se deleita en hacer lo imposible por sus hijos. Cuando comprendes esta verdad, tus oraciones dejan de ser súplicas para convertirse en declaraciones. Dejan de ser esperanzas y se convierten en profecías. Piensa ahora en la situación más urgente de tu vida. ¿Puedes sentir cómo se acelera tu corazón al recordarla? ¿Percibes el peso de lo que está en juego? Bien, aférrate a ese sentimiento, porque está a punto de convertirse en el combustible mismo que impulsará tu milagro. Pero esto es lo que la mayoría no comprende sobre la urgencia. No se trata de apurar a Dios. Dios no actúa en nuestra línea de tiempo ni responde a nuestra presión. La urgencia divina consiste en alinear nuestra desesperación con su tiempo perfecto. Es reconocer que nuestra crisis es, en realidad, su oportunidad, que nuestra imposibilidad es su escenario, que nuestra desesperación es su invitación para mostrar su poder. Antonio dominó esta alineación con tanta perfección que podía orar con la urgencia de un hombre cuya casa está en llamas y la confianza de quien posee el cuartel de bomberos. Esta combinación sobrenatural de desesperación santa y fe inquebrantable creó las condiciones perfectas para que lo milagroso se manifestara. Lo que estoy a punto de revelarte sobre el método de oración de San Antonio ha estado escondido a plena vista durante siglos. Los estudiosos han investigado su vida, los teólogos han analizado sus sermones y los historiadores han documentado sus milagros. Pero la mecánica espiritual real de cómo accedía al poder del cielo permaneció un misterio hasta hace poco. Hace 3 años, un místico franciscano en Italia recibió una visión que cambió todo lo que pensábamos que sabíamos sobre la intercesión de San Antonio. En esta visión, el propio Antonio se apareció y demostró el proceso espiritual exacto que usaba para desatar lo milagroso. Lo que se reveló es tan simple, pero tan poderoso, que sorprende que haya permanecido oculto tanto tiempo. El primer elemento del método de Antonio es lo que él llamaba el intercambio sagrado. No se trata de un ritual religioso ni de un concepto teológico complicado. Es un cambio simple pero profundo en la forma en que te acercas a Dios con tu necesidad. En lugar de presentarse ante Dios con las manos vacías, suplicando misericordia, Antonio enseñaba que debíamos venir trayendo algo valioso para ofrecer a cambio. Pero, ¿qué podríamos ofrecer al Creador del universo? ¿Qué tenemos que el cielo necesite? La respuesta sorprendió incluso al místico que recibió la revelación. Antonio descubrió que Dios no necesita nuestras obras buenas ni nuestros esfuerzos religiosos. Lo que Él desea es algo mucho más precioso: nuestra total confianza en su bondad, especialmente cuando las circunstancias nos hacen pensar que nos ha olvidado. Este intercambio sagrado funciona así. En lugar de decir,
Dios, por favor, ayúdame porque estoy desesperado. Antonio oraba. Padre, te ofrezco mi confianza total en tu bondad y te pido que la intercambies por el milagro que necesito. Este cambio simple lo transforma todo, porque nos mueve de la posición de un mendigo a la posición de un hijo haciendo una petición razonable a su Padre amoroso. El segundo elemento se basa en lo que Antonio llamaba la confianza del amado. ¿Alguna vez has notado cuán diferente te comportas con alguien que sabes que te ama en comparación con un desconocido? Con quien te ama, no suplicas ni mendigas. Expresas tu necesidad con la seguridad de que eres valorado. Antonio oraba con esta misma confianza, pero iba aún más lejos. No solo creía que Dios lo amaba, oraba como si fuera el hijo favorito de Dios. Esto puede sonar presuntuoso, pero aquí está la verdad hermosa. A los ojos de Dios, tú eres su favorito. Cada persona es su favorita, porque su amor es infinito y personal. Cuando oras con la confianza del amado, algo cambia en la atmósfera espiritual. Los ángeles prestan atención, los demonios huyen, y el corazón de Dios se conmueve por la fe de un hijo que realmente cree que su Padre se deleita en bendecirlo. El tercer elemento es lo que Antonio llamaba la santa insistencia. Esto no se trata de molestar a Dios con repeticiones o intentar convencerlo a la fuerza. La santa insistencia es continuar declarando la bondad de Dios, incluso cuando tus circunstancias gritan lo contrario. Antonio hacía su petición con absoluta sinceridad y luego dedicaba el resto del tiempo de oración a proclamar verdades sobre el carácter de Dios. Decía cosas como: Padre, tú eres el Dios que hace posible lo imposible. Eres el Dios que se deleita en bendecir a tus hijos. Eres el Dios que nunca falla cuando clamamos a ti con fe. Esta santa insistencia logra algo extraordinario. Alinea nuestros corazones con la perspectiva del cielo. En lugar de enfocarnos en nuestro problema, nos enfocamos en el poder de Dios. En lugar de lamentarnos por nuestras limitaciones, declaramos su naturaleza ilimitada. En lugar de ser abrumados por las circunstancias, nos dejamos abrumar por su bondad. ¿Estás comenzando a ver cuán diferente es esto de la oración ordinaria? La mayoría de las personas ora acerca de sus problemas. Antonio oraba acerca del carácter de Dios. Muchos se enfocan en su necesidad. Antonio se enfocaba en la naturaleza divina. Muchos suplican por ayuda. Antonio declaraba su confianza en el amor divino. Déjame contarte sobre el milagro que estableció la reputación de Antonio como el gran hacedor de milagros, y por qué entender este milagro es crucial para tu propio rompimiento espiritual. No es solo una historia del pasado, es un plano espiritual que revela exactamente cómo responde el cielo a la fe que se niega a aceptar la imposibilidad. El año era 1226, y Antonio predicaba en la ciudad italiana de Rímini. Los herejes allí se burlaban de la doctrina de la presencia real en la Eucaristía, afirmando que la hostia consagrada no era más que pan ordinario. Su burla se había propagado por toda la ciudad, haciendo que muchos católicos fieles comenzaran a dudar de uno de los misterios más sagrados de su fe. Antonio sentía profundamente el peso de esta crisis espiritual. No se trataba simplemente de una discusión teológica. Era la fe de toda una comunidad la que estaba en peligro. Almas estaban siendo arrastradas por la confusión y la duda. Algo drástico debía suceder para restaurar la fe y demostrar el poder de Dios. Y aquí es donde entra en juego el método de Antonio. En lugar de involucrarse en largos debates teológicos o argumentos complicados, emitió un simple desafío. Probaría la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía de una forma que no dejaría lugar a dudas. Pidió a los herejes que trajeran su mula más fuerte y hambrienta, un animal que no hubiera comido en 3 días. Colocaría heno y avena a un lado de la plaza y la hostia consagrada al otro. Si la mula elegía el alimento sobre la Eucaristía, Antonio admitiría la derrota. Pero si el animal elegía adorar la hostia, los herejes tendrían que aceptar la realidad sobrenatural de la presencia de Cristo.
Los herejes aceptaron el desafío con entusiasmo, confiados en que ningún animal elegiría un ritual religioso por encima del hambre física. Toda la ciudad se reunió para presenciar lo que sucedería. Las apuestas no podían ser más altas. La fe de miles de personas estaba en juego. Pero esto es lo que la mayoría no entiende sobre este milagro. Antonio no simplemente organizó este desafío y esperó lo mejor. Pasó 3 horas en oración antes del evento, utilizando exactamente el método que te he descrito. Hizo el intercambio sagrado, ofreciendo su total confianza en la bondad de Dios. Oró con la confianza del amado, sabiendo que su Padre se deleita en defender su propia honra. Y practicó la santa insistencia, declarando el poder y la fidelidad de Dios, incluso cuando la duda intentaba colarse en su corazón. Cuando llegó el momento, ocurrió algo extraordinario. Condujeron a la mula hambrienta hacia la plaza, y de inmediato la multitud quedó en silencio. El animal miró el heno y la avena, una comida que debía resultarle irresistible después de 3 días sin comer. Luego giró su cabeza hacia la hostia consagrada que Antonio sostenía en sus manos. Lo que ocurrió a continuación desafió todas las leyes naturales y expectativas humanas. La mula caminó directamente hacia Antonio, ignoró completamente el alimento y se arrodilló ante la Eucaristía. Permaneció en posición de adoración durante varios minutos, mientras toda la multitud observaba en un asombroso silencio. Los herejes se convirtieron al instante, los fieles se fortalecieron en su creencia, y la reputación de Antonio como obrador de milagros se extendió por toda Europa. Pero el verdadero milagro no fue solo lo que ocurrió con la mula, fue lo que sucedió con la fe de todos los que presenciaron ese evento sobrenatural. Este milagro revela algo crucial sobre cómo Dios responde a la fe que pone su honra por encima de la comodidad personal. Antonio pudo haber optado por debatir teología o escribir tratados eruditos. En su lugar, decidió arriesgarlo todo por la gloria de Dios. Se expuso a la humillación pública y a la ruina de su reputación, porque creía más en el poder de Dios que en la posibilidad del fracaso. Ese es el nivel de fe que mueve el cielo. Ese es el tipo de confianza que desbloquea los milagros. Esa es la audacia espiritual que San Antonio quiere compartir contigo hoy. Todos conocen a San Antonio como el santo que encuentra las cosas perdidas, pero lo que muchos no comprenden es por qué se volvió tan poderosamente vinculado a este tipo específico de milagros. La historia detrás de esta asociación revela algo profundo sobre cómo Dios trabaja a través de nuestros actos de fe más pequeños para prepararnos para nuestras mayores victorias. Todo comenzó con un robo simple. Un joven novicio del monasterio de Antonio se había cansado de la vida religiosa y decidió marcharse. Pero antes de partir, robó el Salterio de Antonio, un libro de salmos copiado a mano que representaba meses de trabajo meticuloso y era la posesión más preciada de Antonio después de la Eucaristía misma. En el mundo moderno, perder un libro puede parecer algo sin importancia, pero en el siglo XIII, los libros eran increíblemente raros y valiosos. Aquel salterio no era simplemente una pertenencia, era su herramienta principal de oración, estudio y preparación para sus famosos sermones. Perderlo era como si un cirujano perdiera sus manos o un pintor sus ojos. Aquí es donde la historia se vuelve instructiva para tu propio milagro. Antonio tenía todo el derecho de sentirse enojado, frustrado o desanimado. Podía haberse enfocado en la injusticia del momento o gastar su energía ideando cómo recuperar lo que había perdido. En lugar de eso, eligió responder con el mismo método que ya hemos venido describiendo. Hizo el intercambio sagrado, ofreciendo su decepción y pérdida a Dios a cambio de una intervención divina. Oró con la confianza del amado, confiando en que su Padre se preocupaba por cada detalle de su vida, incluso algo tan aparentemente pequeño como un libro robado. Y practicó la santa insistencia, declarando la bondad y fidelidad de Dios mientras miraba el lugar vacío donde su salterio solía estar. Pero Antonio hizo algo más que la mayoría pasa por alto cuando escucha esta historia. No solo oró una vez,
y luego esperó pasivamente que Dios actuara. Combinó su oración con una acción específica. Comenzó a orar por la conversión del ladrón y su regreso a la fe. Esto es crucial para tu propio rompimiento espiritual. A veces oramos para que nuestros problemas desaparezcan, pero Dios quiere que oremos para que las personas que causaron esos problemas sean transformadas. A veces pedimos a Dios que quite los obstáculos, pero Él quiere que pidamos que esos obstáculos se conviertan en oportunidades para que su gloria resplandezca. Pocos días después de la oración de Antonio, algo notable ocurrió con el ladrón. Mientras viajaba lejos del monasterio, fue súbitamente sobrecogido por el terror y el remordimiento. Experimentó lo que solo puede describirse como una convicción sobrenatural que le hizo imposible continuar su camino. El miedo y la culpa se volvieron tan intensos que dio media vuelta, regresó al monasterio y suplicó perdón. El ladrón no solo devolvió el salterio, regresó a su vocación religiosa con un corazón completamente transformado. La oración de Antonio logró algo mucho más grande que recuperar una posesión perdida. Recuperó un alma perdida. Este milagro estableció un patrón que se repetiría durante toda la vida de Antonio. Las personas comenzaron a traerle sus cosas perdidas, no solo posesiones materiales, sino también esperanzas perdidas, fe perdida, relaciones perdidas, oportunidades perdidas. Y Antonio oraba con el mismo método, obteniendo los mismos resultados asombrosos. Pero aquí hay un principio espiritual más profundo en acción. Dios usa nuestra respuesta ante las pérdidas pequeñas para prepararnos para victorias grandes. La manera en que manejas las decepciones menores en tu vida determina cuánta autoridad divina podrás ejercer cuando enfrentes crisis mayores. Antonio pudo haber reaccionado a la pérdida de su salterio con amargura, enojo o desesperación. En lugar de eso, eligió la fe, el perdón y la oración expectante. Esa elección lo posicionó para convertirse en uno de los intercesores más poderosos de la historia. ¿Qué has perdido que necesitas que Dios restaure? ¿Qué ha sido robado de tu vida que necesita una intervención divina para ser recuperado? Más importante aún, ¿cómo estás eligiendo responder a esas pérdidas? ¿Con fe o con miedo? ¿Con confianza o con amargura? ¿Con oración expectante o con resignación y desesperanza? Tu respuesta ante la pérdida determina tu acceso a la restauración. Tu reacción ante la injusticia determina tu autoridad sobre lo imposible. Tu decisión de perdonar determina tu poder para recibir milagros. Permíteme compartir contigo los 5 mecanismos espirituales que gobiernan cómo se manifiestan los milagros a través de la intercesión de San Antonio. No son teorías religiosas ni conceptos teológicos abstractos. Son leyes espirituales reales que el cielo activa cuando responde a nuestras oraciones. El primer mecanismo se llama el reconocimiento del tiempo divino. Dios no solo responde oraciones en el momento exacto en que su respuesta tendrá el mayor impacto para su gloria y para tu bien. Antonio comprendía este tiempo tan perfectamente que podía sentir cuándo el rompimiento estaba por llegar. Y tú también puedes desarrollar esta misma sensibilidad. Deja de enfocarte en cuándo deseas que ocurra tu milagro y comienza a pedirle a Dios que te ayude a reconocer cuándo Él está listo para moverse. Existen estaciones espirituales para sembrar y estaciones para cosechar. Hay tiempos para esperar y tiempos para actuar. Antonio aprendió a distinguir entre estas estaciones y ese conocimiento hizo que sus oraciones fueran increíblemente eficaces. El segundo mecanismo implica la multiplicación de la fe. Cuando oras por un milagro, no estás accediendo solo a tu propia fe. Estás conectándote con la fe de todos los santos que han vivido, con cada ángel que sirve en el cielo y con la fe perfecta de Jesucristo mismo. Antonio sabía cómo conectar sus oraciones con este vasto depósito de fe sobrenatural. Por eso solía comenzar sus oraciones invocando la comunión de los santos. Él entendía que no oraba solo, oraba como parte de una familia espiritual inmensa que abarca el cielo y la tierra.
Cuando oras con esta conciencia, tu pequeña fe se conecta con una fe infinita, y lo imposible se convierte en inevitable. El tercer mecanismo es la transformación de los obstáculos. La mayoría de las personas ora para que sus problemas desaparezcan, pero Antonio oraba para que sus problemas se convirtieran en plataformas para la gloria de Dios. Comprendía que cada obstáculo contiene en sí la semilla de un milagro, que cada limitación encierra el potencial para un rompimiento sobrenatural. Este cambio de perspectiva lo transforma todo. En lugar de ver tu crisis como una señal de que Dios te ha olvidado, comienzas a verla como evidencia de que Dios está a punto de hacer algo extraordinario. En lugar de sentirte abrumado por tus circunstancias, te llenas de emoción por el milagro que está por manifestarse. El cuarto mecanismo involucra la autoridad de la entrega. Esto puede parecer una contradicción, pero en realidad es uno de los principios espirituales más poderosos que existen. La verdadera autoridad espiritual no proviene de tratar de controlar las circunstancias, sino de entregarle ese control a aquel que realmente tiene el poder de cambiarlo todo. Antonio demostró este principio a la perfección. Oraba con intensa pasión y con completa especificidad, pero luego entregaba completamente el resultado a la sabiduría y al tiempo de Dios. Esta combinación de oración apasionada y entrega pacífica creaba las condiciones perfectas para la intervención divina. El quinto mecanismo es la expectativa de la sobreabundancia. Antonio nunca oraba por lo justo, oraba por abundancia. No pedía solo que sus necesidades fueran cubiertas, pedía que las bendiciones rebosaran. Comprendía que Dios no solo resuelve problemas, transforma situaciones tan profundamente que lo que antes fue una fuente de dolor se convierte en motivo de alabanza. Este es el nivel de expectativa que abre la puerta a lo milagroso. Cuando oras esperando que Dios haga apenas lo necesario, eso es usualmente lo que recibes. Pero cuando oras esperando que Dios haga mucho más de lo que puedas imaginar o pedir, te posicionas para recibir milagros que dejan a todos asombrados. Estás comenzando a ver cómo estos 5 mecanismos trabajan juntos para crear la tormenta perfecta de intervención sobrenatural. El reconocimiento del tiempo divino te mantiene en sintonía con el calendario del cielo. La multiplicación de la fe te conecta con recursos espirituales infinitos. La transformación de los obstáculos convierte tus problemas en plataformas. La autoridad de la entrega te da verdadero poder espiritual. Y la expectativa de la sobreabundancia te posiciona para recibir más allá de lo que pudieras pedir o pensar. Lo que estoy a punto de compartir contigo es la fórmula de oración real que San Antonio utilizaba para desatar sus milagros más poderosos. Esto no es especulación ni teoría teológica. Es la tecnología espiritual precisa que él empleaba para mover el cielo y la tierra. Pero antes de darte esta oración, necesito preparar tu corazón para recibirla adecuadamente. No se trata de una fórmula mágica que funcione automáticamente sin importar tu condición espiritual. Es una llave sobrenatural que solo funciona cuando está en manos que verdaderamente creen en la bondad y el poder de Dios. La oración consta de 7 movimientos distintos, cada uno diseñado para alinear tu corazón con el corazón del cielo y tu voluntad con la voluntad de Dios. Si omites uno solo de estos movimientos, la oración pierde fuerza. Pero si los incluyes todos, estarás sosteniendo una de las armas espirituales más potentes jamás reveladas. El primer movimiento es la declaración de identidad. Antonio siempre comenzaba sus oraciones declarando quién es Dios y quién era él en relación con Dios. Decía algo como: Padre, tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que se deleita en bendecir a tus hijos, el Dios que nunca falla a quienes confían en ti. Yo soy tu Hijo amado, creado para tu gloria, destinado a tus bendiciones y posicionado para tus milagros. Esta declaración produce algo extraordinario en el ámbito espiritual. Alinea tu identidad con la identidad de Dios, tu naturaleza con su naturaleza,
tus posibilidades con sus posibilidades. Cuando oras desde esta posición de identidad divina, no oras como un mendigo esperando limosna, oras como un hijo reclamando su herencia. El segundo movimiento es la presentación de la necesidad, pero Antonio no solo describía su problema, lo presentaba como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara. Decía algo como: Padre, te presento esta situación que parece imposible a los ojos humanos, pero que es perfectamente adecuada para tu intervención divina. Te presento esta necesidad no como prueba de tu ausencia, sino como invitación a que tu presencia se revele. Esta forma de presentar la necesidad transforma tu crisis de ser una carga a ser una puerta. En lugar de sentir vergüenza por tu problema, comienzas a sentir expectación por cómo Dios lo usará para mostrar su poder. El tercer movimiento es la ofrenda del intercambio. ¿Recuerdas el intercambio sagrado que mencionamos antes? Aquí es donde Antonio ofrecía algo valioso a Dios a cambio de una intervención divina. Oraba diciendo: Padre, te ofrezco mi confianza absoluta en tu bondad, mi fe total en tu poder y mi entrega completa a tu voluntad. Te pido que intercambies estas ofrendas por el milagro que necesito. Esta ofrenda eleva tu oración de una simple súplica a una transacción espiritual. Ya no estás solo pidiendo ayuda, estás ofreciendo algo precioso a cambio. Esto te transforma de un peticionario a un colaborador activo en el proceso milagroso. El cuarto movimiento es la declaración de expectativa. Antonio declaraba con valentía su expectativa de que Dios actuaría poderosamente en su situación. Decía algo como: Padre, yo espero que hagas algo extraordinario en esta situación. Espero que muestres tu poder de maneras que asombren a todos los que lo vean. Espero que conviertas esta imposibilidad en un testimonio de tu bondad. Esta declaración es vital porque alinea tus expectativas con las intenciones de Dios. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida, pero muchas veces espera a que tú las esperes también antes de liberarlas. El quinto movimiento es la oración de alineación. Aquí, Antonio pedía a Dios que alineara su voluntad con la voluntad divina, su tiempo con el tiempo del cielo, sus deseos con los deseos del Padre. Oraba: Padre, alinea mi corazón con tu corazón, mi voluntad con tu voluntad, mi tiempo con tu tiempo. Ayúdame a desear lo que tú deseas, a buscar lo que tú buscas, a amar lo que tú amas. Esta oración de alineación evita la tragedia de recibir lo que pediste, pero descubrir que no era lo que realmente necesitabas. Asegura que tu milagro será perfectamente adecuado a tu situación y llegará en el momento justo. El sexto movimiento es la declaración de fe. Antonio concluía su petición proclamando su fe absoluta en la respuesta de Dios. Decía algo como: Padre, declaro que has escuchado mi oración, que has aceptado mi ofrenda y que ya estás obrando para traer el milagro que necesito. Te doy gracias desde ahora por lo que estás a punto de hacer. Esta declaración de fe es crucial porque mueve tu oración del terreno de la esperanza al terreno de la certeza. Ya no estás esperando que Dios responda, estás declarando que ya ha respondido. El séptimo movimiento es el compromiso con la gloria. Antonio siempre terminaba sus oraciones comprometiéndose a dar toda la gloria a Dios por cualquier milagro que se manifestara. Decía: Padre, cuando respondas esta oración, me comprometo a darte toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Contaré a todos lo que has hecho y usaré este milagro para fortalecer la fe de los demás. Este compromiso con la gloria logra algo maravilloso. Le da a Dios el permiso espiritual de hacer algo extraordinario que traerá la mayor gloria posible a su nombre. Dios está buscando personas que usen sus milagros no para exaltarse a sí mismos, sino para señalar al mundo hacia Él. Escondido dentro de las tradiciones devocionales a San Antonio, yace un protocolo de oración tan poderoso que ha sido responsable de algunos de los milagros más extraordinarios en la historia de la Iglesia.
No se trata solo de una novena más o una rutina de oración. Es un sistema sobrenatural que genera una presión espiritual sostenida hasta que el rompimiento se vuelve inevitable. Este protocolo se basa en los 39 días que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su ministerio público, los 39 latigazos que recibió durante su pasión y los 39 años que San Antonio vivió en la tierra. Estos números no son coincidencia, representan un patrón divino que rige cómo los milagros se manifiestan en el ámbito físico. Así es como funciona el protocolo. Durante 39 días consecutivos, combinas la fórmula de oración de San Antonio con acciones espirituales específicas, diseñadas para aumentar tu autoridad espiritual y acelerar la intervención divina. Si omites un solo día, debes comenzar de nuevo. Pero si completas los 39 días, te posicionas para un rompimiento que superará tus expectativas más audaces. Los días 1 al 13 se centran en el establecimiento de la autoridad espiritual. Durante esta fase, no estás simplemente orando por un milagro. Estás estableciendo tu identidad como alguien que tiene el derecho espiritual de recibirlo. Combinas la fórmula de oración de Antonio con actos diarios de caridad, lectura de las Escrituras y declaraciones constantes de la bondad de Dios. Esto no se trata de ganar tu milagro por medio de buenas obras. Se trata de posicionarte espiritualmente para recibir lo que Dios ya quiere darte. Muchas personas oran por milagros mientras viven de manera contraria a sus propias oraciones. Piden una bendición financiera mientras son tacaños con lo que tienen. Claman por sanación mientras descuidan su salud física y espiritual. Suplican por restauración relacional mientras guardan rencor y amargura en el corazón. Los primeros 13 días corrigen estas contradicciones espirituales. Alineas tus acciones con tus oraciones, tu estilo de vida con tus peticiones, tu carácter con tu llamado. Esta alineación crea coherencia espiritual que el cielo puede utilizar como canal de bendición. Los días 14 al 26 se enfocan en la multiplicación de la fuerza espiritual. Durante esta etapa, no oras solo, reclutas a otros para que se unan a tu intercesión, compartes tu situación con amigos y familiares de confianza, pidiéndoles que oren contigo y por ti. Visitas iglesias y grupos de oración solicitando apoyo espiritual. Escribes tus peticiones y las dejas en lugares sagrados. Esta multiplicación genera lo que llamo momentum espiritual. Cuando muchas personas oran unidas por un mismo milagro, ocurre algo extraordinario en el mundo espiritual. La fe combinada de múltiples creyentes crea una fuerza espiritual mayor que la suma de las partes. Pero esto es lo que la mayoría no entiende sobre este proceso de multiplicación. No se trata solo de conseguir que más personas oren, se trata de conectar tu fe con la fe de otros. Cuando oras solo, estás limitado a tu propia capacidad espiritual. Pero cuando oras con otros, accedes también a la capacidad espiritual de ellos. Los días 27 al 39 se enfocan en la manifestación del rompimiento milagroso. En esta fase final, combinas la fórmula de oración de San Antonio con actos específicos de fe expectante. Comienzas a hacer preparativos prácticos para la manifestación de tu milagro. Empiezas a actuar como si tu rompimiento ya estuviera garantizado. Empiezas a agradecer a Dios por lo que está a punto de hacer. Esta fase es crucial porque demuestra al cielo que realmente crees que tu oración ha sido escuchada y respondida. La fe sin obras está muerta, pero la fe con acción correspondiente es explosiva. Para el día 39, habrás creado las condiciones espirituales ideales para una intervención sobrenatural. Habrás establecido tu autoridad, multiplicado tu fuerza y demostrado tu fe. Habrás alineado tus acciones con tus oraciones, reclutado intercesores y preparado tu corazón para la manifestación. Pero aquí está la parte más importante del protocolo. Debes completarlo con absoluta constancia. Saltarse incluso un solo día significa volver a comenzar, porque el momentum espiritual es frágil. Una vez interrumpido, debe ser reconstruido desde el principio.
Esto puede parecer exigente, pero considera lo que está en juego. 39 días de oración enfocada son demasiado para invertir en el milagro que desesperadamente necesitas. 39 días de disciplina espiritual son demasiado para una respuesta divina que puede transformar tu vida para siempre. Uno de los aspectos más asombrosos de la intercesión de San Antonio es cuán claramente él comunica cuando el milagro está por manifestarse. A diferencia de otras formas de oración en las que podrías preguntarte si Dios te ha escuchado, Antonio tiene una manera especial de enviar señales inequívocas de que tu rompimiento está en camino. Aprender a reconocer estas señales es vital porque cumplen varios propósitos importantes. Primero, fortalecen tu fe durante el período de espera. Segundo, te ayudan a prepararte para el milagro que viene. Y tercero, te posicionan para recibir la plenitud de lo que Dios quiere darte. La primera señal es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tu milagro con San Antonio está cerca, experimentarás una paz sobrenatural con respecto a tu situación, aunque nada haya cambiado en el ámbito natural. No es negación ni pensamiento positivo, es una descarga divina de la perspectiva celestial sobre tus circunstancias. Esta paz suele llegar de manera repentina e inesperada. Puedes estar preocupado por tu situación y de pronto sentirte completamente tranquilo y seguro. Puedes estar teniendo noches de insomnio y de repente dormir profundamente como un niño. Puedes estar consumido por la ansiedad y sin previo aviso, sentirte en total calma. Esa paz es la manera de San Antonio de decirte que tu oración ha sido escuchada, tu petición ha sido concedida y la manifestación ya está en movimiento. Cuando experimentes esa paz, no la cuestiones ni la analices, recíbela como confirmación de que tu rompimiento está garantizado. La segunda señal es la multiplicación de pequeños milagros. A medida que se acerca tu gran milagro, comenzarás a experimentar una serie de bendiciones menores e inesperadas. No son coincidencias, son señales de que la atmósfera espiritual a tu alrededor está cambiando a tu favor. Puedes encontrar dinero inesperado en un bolsillo, recibir una llamada de alguien que no veías hace años, descubrir que un problema que parecía serio es en realidad fácil de resolver. Puedes recibir favores inusuales de personas que antes no te mostraban atención. Estos pequeños milagros son avances del milagro mayor que se avecina. Son la manera de San Antonio de aumentar tu fe y prepararte para algo extraordinario. La tercera señal es la aparición de rosas. San Antonio tiene una conexión especial con las rosas y a menudo las usa como señal de que un milagro está por manifestarse. Estas rosas pueden aparecer en lugares inesperados, estaciones inusuales o en circunstancias sorprendentes. Podrías recibir rosas como regalo de alguien que normalmente no te regala flores. Podrías percibir el aroma de rosas sin que haya ninguna cerca. Podrías ver rosas floreciendo fuera de temporada en tu jardín. Incluso podrías soñar con rosas o verlas en visiones durante la oración. No descartes estos encuentros con rosas como simples coincidencias. Son la firma de San Antonio, su manera de ponerle su nombre a tu milagro. La cuarta señal es el número 13. San Antonio murió el 13 de junio y frecuentemente utiliza ese número para confirmar que está intercediendo por tu situación. Podrías comenzar a ver el número 13 repetidamente en tu vida diaria, en relojes, recibos, matrículas, direcciones o números de teléfono. Estas apariciones del 13 no son aleatorias, son la forma en que San Antonio te hace saber que está trabajando activamente a tu favor. Cuando empieces a ver 13 una y otra vez, es hora de elevar tu expectativa y prepararte para el rompimiento. La quinta señal es el hallazgo de cosas perdidas. Como sabes, San Antonio es el patrono de las cosas perdidas, y a menudo señala la cercanía de un milagro, ayudándote a encontrar objetos extraviados. Puedes encontrar tus llaves, un documento importante o algo de valor que pensabas que se había perdido para siempre. Estos hallazgos no son meras bendiciones prácticas, son señales proféticas de que aquello que creías perdido en tu vida está a punto de ser restaurado por completo. La sexta señal es
el testimonio de otros. A medida que se aproxima tu milagro, comenzarás a escuchar testimonios de personas que han recibido rompimientos similares mediante la intercesión de San Antonio. Estos testimonios pueden llegarte en conversaciones, redes sociales, libros, sermones o incluso en sueños. Estas historias no son solo para alegrarte, son confirmaciones divinas de que Dios está a punto de hacer algo similar en tu vida. Cuando las escuches, no pienses, «Qué bueno para ellos». Piensa, «Eso mismo está por sucederme a mí». La séptima señal es el aumento de la oposición. Esto puede parecer contradictorio, pero cuando tu milagro está por manifestarse, a menudo enfrentarás una resistencia inusual. Pueden surgir obstáculos imprevistos, tensiones inexplicables o luchas espirituales más intensas. Esta oposición no es evidencia de que Dios te haya olvidado, es evidencia de que el enemigo está desesperado por impedir tu rompimiento. Cuando la resistencia aumenta, significa que estás cerca de la victoria. El momento en que la intercesión de San Antonio rompe desde el reino espiritual hacia el mundo físico no se parece a ninguna otra experiencia de oración. No es gradual ni sutil, es repentino, poderoso e inconfundible. Entender lo que ocurre en ese instante de manifestación te ayudará a reconocerlo cuando llegue y a posicionarte para recibir todo lo que Dios desea entregarte. La manifestación normalmente comienza con lo que llamo el conocimiento sobrenatural. De repente, sin que nada haya cambiado visiblemente a tu alrededor, sabes con absoluta certeza que tu milagro ha sido liberado. No es una esperanza o un pensamiento positivo. Es una descarga directa del cielo a tu espíritu. Este conocimiento puede llegar en cualquier momento. Podrías estar haciendo algo cotidiano y de pronto sentirte invadido por la certeza de que Dios ha respondido tu oración. Podrías estar dormido y despertar con una convicción inquebrantable de que tu rompimiento ha llegado. Podrías estar conversando con alguien y sin saber por qué, simplemente saber que tu milagro está en camino. Cuando ese conocimiento llega, no lo cuestiones ni lo analices con lógica. Recíbelo como comunicación directa de Dios, transmitida a través de la intercesión de San Antonio. Ese saber es la forma en que el cielo te prepara para la manifestación física que está por seguir. El segundo elemento de la manifestación es la aceleración de las circunstancias. Una vez que tu milagro ha sido liberado en el ámbito espiritual, las circunstancias físicas a tu alrededor comenzarán a cambiar rápidamente. Aquello que estuvo estancado por meses o años comenzará a moverse. Puertas que estaban cerradas empezarán a abrirse. Personas que eran indiferentes se volverán colaboradoras. Esta aceleración puede ser tan repentina que incluso te abrume. Tal vez recibas varias llamadas en un solo día con oportunidades que habían estado dormidas durante meses. Tal vez experimentes desarrollos positivos desde distintas direcciones al mismo tiempo. Tal vez soluciones inesperadas comiencen a aparecer una tras otra. La clave durante esta fase de aceleración es mantener la calma y permanecer espiritualmente centrado. No permitas que la prisa del momento te robe la paz ni que tomes decisiones precipitadas. Recuerda que Dios está orquestando cada detalle y su tiempo es perfecto, incluso cuando todo parece ir muy rápido. El tercer elemento de la manifestación es la convergencia del tiempo perfecto. Los milagros de San Antonio siempre se manifiestan en el momento exacto en que causarán el mayor impacto para la gloria de Dios y tu bienestar. Ese tiempo casi siempre sorprende, pero es siempre perfecto. Podrías recibir tu rompimiento justo cuando pensabas que todo estaba perdido. Podrías obtener tu respuesta en el instante en que más la necesitabas. Incluso podrías experimentar el milagro exactamente cuando servirá como el testimonio más poderoso para quienes te rodean. Esta convergencia perfecta del tiempo es una de las marcas inconfundibles de la intercesión auténtica de San Antonio. Dios no solo responde oraciones, las responde en el momento en que su respuesta traerá mayor bien para más personas. El cuarto elemento es el factor de abundancia excedente.
Cuando los milagros de San Antonio se manifiestan, normalmente superan lo que pediste o esperabas. Dios no solo cubre tu necesidad, te bendice más allá de lo que podías imaginar. Si oraste por un alivio financiero, podrías recibir no solo lo necesario para pagar tus deudas, sino lo suficiente para bendecir a otros. Si oraste por sanación, podrías experimentar no solo recuperación, sino salud mejor que nunca. Si oraste por restauración en una relación, podrías descubrir no solo reconciliación, sino una conexión más profunda que antes. Este factor de abundancia es la manera en que Dios muestra su generosidad, asegurando que tu milagro se convierta en un testimonio para otros. Cuando las personas ven cuán abundantemente Dios te ha bendecido, se inspiran a creer que Él también puede hacer lo mismo por ellas. El quinto elemento de la manifestación es el efecto dominó de la bendición. Los milagros de San Antonio rara vez afectan solo a una persona. Crean olas de bendición que se extienden a familiares, amigos e incluso desconocidos. Tu rompimiento se convierte en catalizador para los rompimientos de otros. Este efecto dominó no es accidental. Dios utiliza tu milagro para fortalecer la fe de los demás, animar a los que están luchando y demostrar su poder a quienes dudan. Tu testimonio se convierte en una herramienta en manos de Dios para traer esperanza y sanación a otros corazones. Lo que sucede después de recibir tu milagro de San Antonio es tan importante como el milagro mismo. La manera en que respondes a la bondad de Dios, cómo compartes tu testimonio y cómo usas tu bendición determinará si tu milagro se convierte en una base para cosas aún mayores o solo en un hermoso recuerdo que se desvanece con el tiempo. La primera responsabilidad tras recibir tu milagro es la ofrenda de gratitud. No se trata simplemente de decir gracias, sino de hacer una ofrenda formal de acción de gracias que reconozca a Dios como la fuente de tu bendición. El mismo San Antonio era meticuloso en dar gloria a Dios por cada milagro que presenciaba. Esta gratitud debe ser tanto privada como pública. En privado, deberías pasar tiempo en oración, agradeciendo a Dios por su bondad y reconociendo que tu milagro provino únicamente de su mano. En público, deberías compartir tu testimonio de forma apropiada para animar a otros y glorificar al Señor. La segunda responsabilidad es compartir tu historia. Tu testimonio no es solo una victoria personal, es un arma espiritual que puede ser usada para provocar milagros en la vida de otros. Cuando compartes tu historia con el corazón correcto y de la manera adecuada, se convierte en una herramienta poderosa para liberar fe en quienes te escuchan. Pero compartir tu testimonio requiere sabiduría y discernimiento. No todos están listos para escuchar sobre lo sobrenatural y no todo lugar es apropiado para hablar de milagros. Pide a Dios que te guíe hacia las personas correctas, en el momento justo, con las palabras adecuadas. La tercera responsabilidad es multiplicar la bendición. Cuando Dios te bendice en abundancia, espera que uses esa bendición para ser bendición para otros. No significa que debas regalar todo lo que recibes, pero sí que busques oportunidades para compartir tu milagro con los necesitados. Si recibiste un rompimiento financiero, busca maneras de ayudar a otros con dificultades económicas. Si recibiste sanación, ofrece consuelo y esperanza a quienes están enfermos. Si experimentaste restauración en una relación, acompaña a quienes luchan con heridas similares. La cuarta responsabilidad es proteger tu testimonio. Tu testimonio es un activo espiritual valioso que necesita ser resguardado de la contaminación. Esto significa tener cuidado con quién lo compartes y cómo lo haces. Algunas personas intentarán minimizar tu milagro o explicarlo con causas naturales. Otras podrían sentir celos de tu bendición y tratar de hacerte sentir culpable por recibirla. Y también habrá quienes quieran usar tu historia para sus propios fines sin darle la gloria a Dios. Protege tu testimonio compartiéndolo solo con aquellos que lo recibirán con respeto y usarán la historia para glorificar a Dios. No eches tus perlas a los cerdos, ni permitas que otros corrompan la pureza de lo que Dios ha hecho por ti.
La quinta responsabilidad es prepararte para cosas mayores. El milagro que has recibido no es el final del camino, es el comienzo. Es preparación para bendiciones aún más grandes. Y la manera en que manejes este milagro determinará cuánto más Dios podrá confiarte en el futuro. Si permaneces humilde, agradecido y generoso después de recibir tu bendición, te posicionas para recibir dones mayores. Pero si caes en la soberbia, la indiferencia o el egoísmo, limitas lo que Dios puede seguir haciendo en tu vida. Recuerda que cada milagro es también una prueba de carácter. Dios observa cómo respondes a su bondad, cómo tratas a los demás después de ser bendecido, y si permaneces fiel después de recibir aquello por lo que orabas. Para quienes desean profundizar aún más en el ámbito sobrenatural de la intercesión de San Antonio, existen principios avanzados que pueden multiplicar el poder y la eficacia de tus oraciones. Estos principios no son para principiantes. Requieren madurez espiritual, entendimiento del tiempo divino y dominio de la dinámica de la manifestación milagrosa. El primer principio avanzado es la intercesión sacrificial. Consiste en ofrecer algo valioso a Dios como parte de tu petición. No se trata de comprar su favor ni de ganar tu milagro con buenas obras, sino de demostrar la profundidad de tu fe y la sinceridad de tu clamor. Antonio practicaba este principio frecuentemente, ofreciendo su comodidad, sus deseos personales o su tiempo en favor de los demás. Ayunaba por los enfermos, regalaba sus pertenencias por necesidades ajenas y pasaba noches enteras en oración por causas urgentes. Este elemento de sacrificio agrega poder a la oración, porque muestra que estás verdaderamente comprometido y dispuesto a invertir algo de valor por la respuesta. Además, alinea tu corazón con el de Dios, quien también entrega lo más valioso por amor. El segundo principio avanzado es la declaración profética. Esto implica hablar de tu milagro como si ya hubiese ocurrido, aún antes de ver señales en el mundo físico. No se trata de pensamiento positivo, es proclamar desde el reino de la fe hacia el reino de la realidad. Antonio dominaba este principio. Frecuentemente decía a los necesitados que su milagro ya había sido concedido, incluso cuando las circunstancias mostraban lo contrario. Comprendía que la fe llama las cosas que no son como si ya fueran, y usaba esa autoridad espiritual para acelerar la manifestación. Cuando practicas la declaración profética, no estás negando la realidad, estás afirmando la verdad de Dios por encima de lo que tus ojos pueden ver. Eso requiere una fe madura, que conoce el carácter divino y cree más en la promesa que en la apariencia. El tercer principio avanzado es la intercesión corporativa. Consiste en reunir a otros creyentes para orar contigo por el milagro que estás esperando. Pero no se trata simplemente de sumar más voces, se trata de crear una atmósfera espiritual donde el cielo pueda moverse con poder sobre la tierra. Antonio reunía a sus hermanos frailes para orar por milagros específicos, y los resultados eran siempre más potentes que cuando oraba solo. Hay algo en la fe unida que multiplica la fuerza espiritual. Cuando los creyentes se reúnen en verdadera unidad y acuerdo, activan lo que Jesús llamó el poder del acuerdo, una dinámica espiritual capaz de mover montañas. El cuarto principio avanzado es la expectativa persistente. Este consiste en mantener una fe viva y expectante, incluso cuando el milagro parece demorado o las circunstancias dicen lo contrario. No es obstinación, es comprender que el tiempo de Dios es perfecto y que sus caminos son más altos que los nuestros. Antonio vivía este principio cuando oraba por situaciones que parecían imposibles. Continuaba esperando la intervención divina, aunque pasaran semanas o meses sin resultados visibles. Esa expectativa persistente generaba una tensión espiritual que eventualmente desembocaba en rompimientos extraordinarios. El quinto principio avanzado es la estrategia del combate espiritual. Este principio reconoce que muchos milagros enfrentan oposición directa del enemigo y requieren tácticas específicas para vencer esa resistencia.
Antonio entendía que algunas respuestas no llegan solo con oración, requieren guerra espiritual activa. Esta batalla no se libra gritando a los demonios ni con dramatismo emocional. Es una batalla de autoridad. Se trata de usar tu posición espiritual para ordenar que los obstáculos se aparten, atar las fuerzas que se oponen a tu rompimiento y liberar el poder del cielo sobre tu situación. Cuando comprendes y aplicas estos principios avanzados, tus oraciones no solo se vuelven más fuertes, se vuelven peligrosas para el infierno. Te conviertes en un verdadero canal de milagros, no solo para ti mismo, sino para muchos otros. En lo más profundo de las tradiciones místicas de la Iglesia Católica, existen secretos sobre el poder de San Antonio que han sido preservados durante siglos por órdenes contemplativas y teólogos místicos. Estos secretos explican por qué su intercesión es tan única y por qué sus milagros suelen superar los de muchos otros santos. El primer secreto involucra su relación especial con el niño Jesús. Relatos históricos afirman que San Antonio tuvo múltiples visiones del divino niño, y en una de ellas, el mismo Jesús se le apareció y le permitió tenerlo en brazos. Este encuentro íntimo con el Hijo de Dios creó un vínculo espiritual que le otorgó a Antonio acceso singular al poder divino. Cuando oras por medio de la intercesión de San Antonio, no estás simplemente pidiendo a un santo, estás invocando la oración de alguien que sostuvo al Cristo niño en sus brazos. Esto crea un nivel de intimidad y autoridad que pocos santos poseen. El segundo secreto tiene que ver con el dominio de Antonio sobre lo que los místicos llaman la oración de unión. Esta es una forma de oración en la que el orante se une tan profundamente a la voluntad de Dios que sus peticiones dejan de ser deseos humanos para convertirse en expresiones del deseo divino. Antonio alcanzó este nivel de unión a través de años de contemplación y experiencia espiritual profunda. Cuando él oraba por milagros, no estaba intentando convencer a Dios ni cambiar su voluntad. Estaba expresando lo que ya sabía que era la voluntad perfecta de Dios para esa situación. Esa unión espiritual con la mente divina es lo que le daba tanta eficacia a sus oraciones. El tercer secreto es su comprensión de la naturaleza sacramental de la creación. Antonio comprendía que el mundo físico no está separado del mundo espiritual. Es una expresión tangible de realidades invisibles. Esta visión le permitió hablarle a la creación misma y ordenarle que respondiera a la voluntad divina. Por eso podía predicarle a los peces, hacer que los animales adoraran la Eucaristía, o incluso hablarle a los elementos naturales. Él entendía que toda la creación fue hecha para responder a la autoridad espiritual correctamente ejercida. El cuarto secreto es la práctica de Antonio de lo que se conoce como intercesión contemplativa. Esta forma de oración no comienza con peticiones, sino con una profunda contemplación del carácter y la naturaleza de Dios. Antonio pasaba horas en silencio, meditando en la bondad, fidelidad y poder divino, antes de presentar cualquier necesidad. Esta preparación no era pérdida de tiempo. Era la clave para que sus oraciones fueran perfectamente alineadas con la voluntad y el corazón de Dios. Cuando oraba después de esa contemplación, no hablaba desde la ansiedad humana, sino desde la paz del cielo. El quinto secreto es su entendimiento de la economía de la gracia. Antonio comprendía que la gracia no es solo el favor inmerecido de Dios, sino también una especie de moneda espiritual que puede acumularse, invertirse y derramarse sobre otros. Por su vida de sacrificio, pureza y servicio, acumuló un verdadero tesoro de gracia que aún hoy sigue intercediendo por quienes lo invocan con fe. Cuando pides la intercesión de San Antonio, no solo estás pidiendo sus oraciones, estás accediendo al mérito acumulado de una vida entera de fidelidad a Dios. Estás tocando una reserva espiritual que sigue produciendo frutos siglos después de su muerte. Si has estado siguiendo nuestros videos de oración y has sentido el poder de Dios obrando a través de estas intercesiones, tómate un momento ahora mismo para darle me gusta a este video.
Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas que desesperadamente necesitan estas oraciones de rompimiento. Compártelo con alguien que necesite la poderosa intercesión de San Antonio y suscríbete a este canal porque seguiremos revelando estos tesoros espirituales ocultos que pueden transformar por completo tu vida de oración. Pero hay algo más sobre el poder de San Antonio que muchos nunca descubren. Escribe en los comentarios: San Antonio, ruega por nosotros, y observa lo que comienza a suceder en tu vida en los próximos días. Esta simple declaración de fe muchas veces activa respuestas inmediatas del cielo, porque San Antonio escucha y responde a quienes claman con corazón sincero. Para aquellos que se encuentran en situaciones desesperadas, que necesitan un rompimiento urgente y están listos para darlo todo con tal de recibir su milagro, existe una experiencia intensiva de 40 días que representa la expresión más profunda de la intercesión de San Antonio. Esta práctica no es para todos. Requiere compromiso total, fe absoluta y la disposición de sacrificar la comodidad a cambio de resultados sobrenaturales. El periodo de 40 días es significativo porque refleja un patrón bíblico de transformación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí recibiendo la ley. Jesús pasó 40 días en el desierto preparándose para su ministerio. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. El número 40 representa el tiempo necesario para una renovación espiritual completa. Este intensivo combina todos los principios, métodos y secretos que hemos compartido en esta enseñanza, condensados en una jornada de 40 días de intercesión sobrenatural. Utilizarás la fórmula de oración de San Antonio, seguirás el protocolo de rompimiento, practicarás los principios avanzados y accederás a los secretos místicos de su poder. Pero esta jornada también exige sacrificios específicos que demuestren tu compromiso total con el milagro que estás buscando. No se trata de pagar por un milagro, sino de posicionarte espiritualmente para recibir lo que Dios desea darte. El primer sacrificio es la ofrenda de conveniencia. Durante 40 días renunciarás a ciertas comodidades y placeres como ofrenda espiritual. Esto puede incluir dejar de consumir tus comidas favoritas, desconectarte de entretenimiento o abandonar hábitos de distracción. Cada persona elegirá lo que más le cueste, pero debe ser algo significativo que muestre tu seriedad. El segundo sacrificio es la inversión de tiempo. Te comprometerás a pasar al menos 1 hora diaria en oración, usando el método y las fórmulas de San Antonio. Este compromiso no es opcional, es una muestra concreta de tu deseo de que el cielo se mueva a tu favor. El tercer sacrificio es la práctica de la generosidad. A lo largo de los 40 días, buscarás oportunidades para ser generoso con los demás, especialmente con quienes atraviesan desafíos similares a los tuyos. Esta generosidad activa una ley espiritual de reciprocidad, liberando la generosidad de Dios sobre ti. El cuarto sacrificio es la disciplina de la gratitud. Cada día, escribirás al menos 10 cosas por las cuales estás agradecido, enfocándote especialmente en las evidencias de la bondad de Dios en tu vida. Esta práctica de gratitud alinea tu corazón con el cielo y crea el ambiente espiritual donde los milagros florecen. El quinto sacrificio es el compromiso con el testimonio. Te comprometerás a compartir tu historia milagrosa con otros una vez que recibas tu rompimiento. Este compromiso le da permiso a Dios de hacer algo extraordinario en tu vida, sabiendo que usarás ese milagro para inspirar fe en los demás. Al final de los 40 días, habrás creado las condiciones espirituales más poderosas posibles para la manifestación milagrosa. Habrás demostrado tu fe, alineado tu corazón con el de Dios, y te habrás posicionado para recibir más allá de lo que podrías pedir o imaginar. A medida que practiques estas formas avanzadas de intercesión con San Antonio, comenzarás a notar indicadores específicos que muestran que tu milagro está pasando del ámbito de la posibilidad al de la manifestación. Estos indicadores son distintos de las señales mencionadas anteriormente. Son más sutiles,
pero también más certeros. El primer indicador es el cambio en la atmósfera espiritual. Notarás que el ambiente espiritual a tu alrededor se siente distinto. Hay una sensación de anticipación, esperanza y posibilidad que no estaba allí antes. A menudo, otras personas notan este cambio en ti antes de que tú mismo lo reconozcas. Quizás alguien te diga que te ves más tranquilo, más confiado, más iluminado. Podrías darte cuenta de que los problemas que antes te abrumaban ya no tienen el mismo peso emocional. Puede que duermas mejor, pienses con más claridad y tengas un renovado optimismo. El segundo indicador es la alineación de circunstancias. Empezarás a notar que situaciones que antes parecían en tu contra comienzan a moverse a tu favor. No será algo dramático de inmediato, sino una reconfiguración lenta pero segura de las piezas que conforman tu entorno. Obstáculos que antes parecían inamovibles comenzarán a ceder. Personas que antes eran indiferentes o resistentes empezarán a mostrar apertura. Recursos que estaban fuera de tu alcance se volverán disponibles. Oportunidades que estaban cerradas comenzarán a entreabrirse de manera inesperada. El tercer indicador es el aumento de citas divinas. Comenzarás a tener encuentros significativos con personas que pueden ayudarte, aconsejarte, abrir puertas o incluso simplemente alentarte en el momento justo. Estos encuentros pueden parecer casuales, pero son claramente orquestados por Dios. Podrías conocer a alguien que tiene justo la información que necesitabas, o reencontrarte con un viejo amigo que tiene conexiones valiosas. Incluso podrías cruzarte con un desconocido que, con pocas palabras, confirme algo que estabas orando en silencio. El cuarto indicador es la multiplicación de confirmaciones. Empezarás a recibir confirmaciones de tu milagro desde distintas fuentes: pasajes bíblicos, homilías, conversaciones, libros, sueños, o incluso a través de palabras que se repiten en diferentes contextos. Estas confirmaciones no son casualidades. Son la forma en que el cielo te dice: sigue adelante, no te detengas, ya casi está hecho. Muchas veces, estas confirmaciones llegan en grupos, como si el cielo insistiera en asegurarte que la respuesta está en camino. El quinto indicador es la provisión sobrenatural. Comenzarás a recibir ayuda inesperada que satisface tus necesidades y refuerza tu fe. Puede ser económica, emocional, física o espiritual. Lo importante es que vendrá de fuentes que no esperabas y en momentos clave. Quizás recibas dinero que no estabas esperando, ayuda de alguien que normalmente no se involucra, o soluciones a problemas que creías imposibles. Esta provisión es la firma de Dios diciéndote: estoy contigo. No dejaré que falte lo que necesitas para llegar al milagro completo. Todo milagro auténtico concedido a través de la intercesión de San Antonio sigue un ciclo espiritual específico, desde su inicio hasta su cumplimiento. Comprender este ciclo te permite cooperar con el proceso de Dios y asegurarte de que recibes la totalidad de lo que Él desea darte. La primera fase del ciclo es el nacimiento del deseo santo. Aquí es donde Dios planta en tu corazón un anhelo profundo por algo que parece imposible humanamente. Este deseo no surge de ambición egoísta, sino de una inspiración divina que se alinea con la voluntad de Dios para tu vida. Sabrás que este deseo es de Dios porque, a pesar de la imposibilidad, viene acompañado por una paz inusual. Te encontrarás pensando en ello con frecuencia, orando con insistencia y sintiendo que el cielo mismo te impulsa a creer por algo grande. La segunda fase es la temporada de preparación. En esta etapa, Dios te prepara espiritualmente para recibir lo que ha sembrado en tu corazón. Esta preparación puede incluir pruebas, purificaciones o el desarrollo de virtudes necesarias para sostener el milagro que viene. Puede ser una fase difícil, marcada por la espera, la incertidumbre y lo que parece ser silencio de parte de Dios. Pero es en esta etapa donde se fortalecen tus raíces espirituales. Como el agricultor que cuida la tierra antes de la cosecha, Dios está preparando tu alma
para que lo que recibas no se pierda. La tercera fase es el momento de liberación. Aquí es cuando Dios libera tu milagro desde el cielo hacia la tierra. Esta liberación suele suceder de forma repentina, aunque tú hayas estado esperando durante semanas o meses. A menudo se siente como una certeza absoluta en el espíritu. Sabes, sin duda alguna, que la respuesta ha sido enviada. Aunque aún no la veas físicamente, sientes que algo cambió en lo invisible. La cuarta fase es el tiempo de manifestación. Es cuando el milagro empieza a tomar forma concreta en el mundo natural. Puede suceder de forma inmediata o progresiva, pero siempre llegará en el momento exacto y con la provisión perfecta. Durante esta fase de manifestación, es esencial mantener la fe activa y evitar la tentación de ayudar a Dios con soluciones humanas apresuradas. Tu tarea no es controlar el proceso, sino creer, cooperar con la gracia y dar gloria a Dios por cada paso que se va cumpliendo. La quinta y última fase es la culminación de la bendición. Es cuando el milagro se ha manifestado por completo y puedes ver claramente el plan de Dios desplegado. Esta culminación siempre será mayor de lo que pediste y servirá para algo más grande que tu necesidad personal. Tu milagro completo se convierte en testimonio del poder de Dios, en alimento para la fe de otros y en instrumento que Él puede usar para seguir tocando vidas. Por eso el ciclo del milagro no termina con la respuesta, sino con tu decisión de compartir lo que Dios ha hecho. El propósito final del milagro que San Antonio te ayuda a alcanzar no es solo resolver tu problema ni calmar tu angustia. Es demostrar el poder y el amor de Dios a un mundo hambriento de esperanza. Tu milagro tiene un impacto eterno que va mucho más allá de ti mismo. Cuando recibes un milagro, te conviertes en testigo viviente de la bondad y fidelidad de Dios. Tu historia se transforma en herramienta del cielo para despertar fe, sanar corazones heridos y mostrarle al escéptico que Dios sigue obrando maravillas hoy. Ese impacto eterno también ocurre dentro de ti. Experimentar un milagro cambia tu interior, profundiza tu fe, eleva tu confianza en el amor de Dios y te prepara para misiones mayores. Es una puerta abierta hacia una vida de mayor intimidad espiritual. Y lo más hermoso es que cada milagro que se manifiesta en tu vida se convierte también en una victoria sobre las tinieblas. Es una proclamación espiritual que dice: Dios reina, Dios escucha, Dios responde. Tu rompimiento forma parte del registro eterno del cielo. Por eso es tan importante orar con el corazón correcto y con intenciones puras. Cuando oras por milagros que glorifiquen a Dios y bendigan a otros, te unes a un propósito eterno. Ya no solo estás buscando alivio personal, estás extendiendo el reino de Dios sobre la tierra. Y ahora, al final de este poderoso viaje de oración, de revelación y de fe con San Antonio de Padua, te invito a hacer una pausa y mirar atrás. ¿Recuerdas cómo llegaste hasta aquí? Tal vez comenzaste este video con miedo, con lágrimas, con una necesidad tan urgente que te sentías al borde del colapso. Pero escucha bien, no llegaste aquí por accidente. Este encuentro fue divinamente orquestado. Desde el primer segundo, el cielo te ha estado rodeando, guiando, hablando y preparando tu corazón para algo más grande de lo que puedes ver ahora mismo. San Antonio no solo es el santo que encuentra lo perdido, es el instrumento del cielo para recordarte que tú no estás perdido, que tu historia no ha terminado y que Dios aún escribe milagros con tinta invisible hasta que llega el momento de revelarlos. Ahora es tu momento. Cierra los ojos, si puedes. Respira hondo y repite en lo profundo de tu corazón: San Antonio, ruega por mí, intercede por mí, llévame a los brazos del Padre. Ayúdame a recuperar lo que he perdido. Ayúdame a creer otra vez. Amén. Hazlo cada día, hasta que sientas el rompimiento. No lo sueltes, no retrocedas, no te detengas a la mitad. El milagro que buscas está más cerca de lo que imaginas. Y mientras esperas, mientras crees, mientras oras, comparte este video.
Haz que otros también tengan la oportunidad de experimentar lo que tú estás comenzando a vivir. Dale me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y deja tu intención de oración en los comentarios. No estás solo, esta es una comunidad de fe. Aquí oramos los unos por los otros y finalmente que el Dios de los milagros te visite esta misma semana, que San Antonio interceda con poder por ti y que lo que parecía imposible, por fin, se manifieste ante tus ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.